Muy buenas noches a todos. Les queremos dar la bienvenida. Es un auténtico placer encontrarnos aquí con todos ustedes en esta fascinante masterclass sobre lecciones aprendidas en un proyecto de construcción de una planta. Mi nombre es Leirin y estaré guiándolos a lo largo de este emocionante masterclass. Antes de sumergirnos en ese conocimiento, quiero resaltar que esta sesión constituye una parte fundamental de nuestro programa de especialización en gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI. Para hacer esta ocasión aún más especial, tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Omar González, un auténtico referente en este campo, quien compartirá su enseñanza. Y sin prolongar más nuestra introducción, le cederé la palabra amablemente al ingeniero Omar González. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Feliz, emocionado de estar aquí con todos ustedes y compartir un webinar, algunas lecciones con todos ustedes que estamos en el mundo de los proyectos. Muy bien, antes que nada, felicitarlos por darse un espacio para compartir y todas las preguntas que vayamos a tener, bienvenidas sean. Ok, voy a proyectar pantalla. ¿Me confirman si se puede visualizar, por favor? Claro, ingeniero. A ver. A ver si me ponen como habilitador, como host. Ingeniero, ¿cree que puede activar su cámara? A ver. Listo. Ahí estoy. Perfecto. Si me habilitan como host, sería ideal para poder compartir pantalla. Claro, ya lo estamos habilitando. Ya puede compartir, ingeniero. Perfecto. ¿Se está presentando ahorita? Ya, a ver, ahí sí me confirman. Listo, ingeniero, ya se está presentando. Perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, este espacio ahorita es para conversar sobre un tema interesante. Quisiera compartir con ustedes, y he preparado para ello el título como Lecciones aprendidas en un proyecto de construcción de una planta minera. Una planta en general, asumámonos cualquiera que hayamos estado de repente nosotros en nuestro expertise o en algún proyecto similar, quisiera compartir allí algunas experiencias vividas personalmente y cómo podremos ir mejorando frente a todos los sucesos que han venido pasando, tanto positivos como también muchas oportunidades de mejora. Muy bien, mi nombre es Ángel Omar González Vera y estoy pues, el día de hoy aquí como su líder entrenador. Un poco para que conozcan parte de mí, soy ingeniero mecánico electricista. Estoy desde hace ya algunos años inmerso en el mundo de la minería. Sin embargo, también he tenido un paso por el mundo de los proyectos en energía y de la parte industrial también, ¿no? Justamente para poder afianzar la parte minera, se llevó un curso ahí en Colorado School of Mines y también certificado como PMP, cuya certificación hasta el día de hoy lo mantengo y que me mantiene dentro de las prácticas vivas de conocimiento que nos enseña el PMI a través de sus ediciones actuales del PMDOK, ¿no? Actualmente estoy como parte del equipo de desarrollo de proyectos en Sociedad Minera El Brocal y esto me permite un poco ver ya la parte de gestión desde el lado, desde la conceptualización, desde el lado del inicio, desde la definición de los requisitos, hasta hacerle el pase, la entrega al equipo ya de construcción. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a plantearle el espacio aquí, pensándolo
el enfoque dentro de una planta. Una planta, vamos a poner en este caso una planta que puede ser que procese agua para uso dentro de las instalaciones de una mina, o también puede ser una planta que produzca algún tipo de relleno eh, con cemento, relaves con cemento, y que estos puedan ser bombeados dentro de una mina, en interior mina. Entonces, un poco para hacer una pincelada de todo ello, quisiera mostrarle dos enfoques. El enfoque desde el owner, desde el propietario, pero también el lado del enfoque del contratista, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuáles son las expectativas? Ingeniero, Eh, disculpe que lo interrumpa, pero no se llega a ver muy bien. Está en blanco la plantilla. sí, correcto, no hay problema, todavía no Ok, le he dado pase. Ajá, no está se bien, está preocupe. bien. Está bien. Sí, entonces vamos a mostrarle aquí algunas pinceladas de lo que he mapeado desde el punto de vista de propietario, de owner, y también del otro lado, ¿no? De las expectativas que vemos como contratista. He estado en las dos partes y sé cómo es un poco, cuál es el sentir, el vivir y el manejo de expectativas que se tiene en ambos lados. Y con ello, hacer un mix, una mezcla, y vamos a ver luego cómo es que esto se va desenvolviendo, ejecutándose y dando algunos resultados que finalmente son los que tenemos, buenos o malos, pero son resultados, ¿no? Y haciendo ya un análisis de estos, vamos a ver pues qué lecciones sacamos aquí y que puedo compartir con ustedes y quizás poder debatir con respecto a estos aprendidos. Entonces, vamos a hacer una visualización desde el punto de vista del owner, la construcción de una planta similar a la que tenemos ahí en la foto abajo, ¿no? Es una planta, pues, que involucra, como vemos ahí, movimiento de tierras. ¿Qué más podemos visualizar? Construcciones, montaje de estructuras metálicas, contenedores, ¿no? Algunos equipos que hay que montar definitivamente. Por ahí vemos alguna sala eléctrica, quizás, algunos accesos, ¿no? Alguna iluminación, etcétera. Entonces, un poco es el macro de lo que normalmente involucra un proyecto de este tipo, ¿no? Son varias especialidades, ¿no? Varios ingenieros trabajando, y no sin antes también permitirme mencionar que también, muy aparte de estas especialidades comunes que hemos ahorita mapeado, también encontramos algunas áreas conexas. Por ejemplo, el área de medio ambiente, ¿no? Que también nos ayuda mucho y está muy presente en el tema de la minería. Tenemos también, por ejemplo, el área de negociaciones sociales o asuntos sociales o gestión social, como le puedan llamar en muchas empresas, en muchas compañías. También tenemos de fondo, transversal, el área de seguridad, el área logística, etcétera. Entonces, interviene un grupo mixto de profesionales muy amplio, muy rico, que intervienen aquí con toda su experiencia, con toda su expertise, y que en conjunto vamos a sacar resultados, ¿no? Como les digo, no todos son buenos, hay algunos muchos por mejorar, y ahí interviene mucho esta interrelación. Entonces, desde ese aspecto, un proyecto, desde el punto de vista minero, siempre, como lo vamos a ver, desde ya el soporte que nos da el PMI, tiene que nacer bajo una conceptualización, bajo una definición, bajo unos planos, bajo unos estudios. Y a eso nosotros le llamamos la parte de la ingeniería, ¿no? Imagínense construir una planta similar a la que vemos en la foto, sin tener diseño, sin tener planos, irnos de frente como tenemos alguna idea, algún bosquejo, y ejecutarlo. Quizás vayamos a tener muchas incongruencias, ¿no? Muchas dificultades, muchos de estos equipos no van a coincidir, etcétera, ¿no? Entonces, siempre a la hora de ejecutar cualquier proyecto de este tipo, pues involucra un estudio inicial, un estudio previo, y si ahondamos un poco en las ingenierías, pues
hay de los varios tipos, ¿no? Desde una conceptual, cuando vamos a definir recién, ¿no? La viabilidad del proyecto, pasamos por una eh, prefactibilidad, factibilidad, luego una ingeniería básica, para finalmente decantar en una ingeniería de detalle. Muchos de nosotros quizás a- a- habremos trabajado bajo algunas metodologías. Una de las metodologías que sirven acá es las metodologías FEL, porque se nos van aprobando por cada etapa los pasos siguientes a seguir, ¿no? Entonces, muy bien, tenemos un equipo que va desarrollando una ingeniería, va desarrollando un expediente, tenemos muchas consultoras en el mercado que nos apoyan en este sentido, pero dentro de lo principal aquí, y que tenemos que darle muchísima atención a estos estudios base, ¿no? Que van a poder finalmente decantar en memorias de cálculo, en planos, ¿no? Mediante todas las pruebas que hagamos en una definición, en una lista de equipos. Pero no menos importante es también saber, una vez pasada todas las definiciones, en cuánto tiempo lo vamos a ejecutar, ¿no? El plazo del proyecto, el presupuesto, y todas estas partes se van aprobando en etapas. Si tienen alguna experiencia en el rubro minero, saben que esto no es de la noche a la mañana, no es rápido, toma su tiempo, ¿no? Y si trabajamos con metodologías como la que les mencionaba, las FEL, esto demora mucho más porque tenemos bastantes aprobaciones en el camino, ¿no? Aprobaciones que si en alguna etapa falla o no es viable, ahí nomás quedó el proyecto, ¿no? Entonces, una vez que seguimos con ello, siempre desde el punto de vista del owner, del propietario del proyecto, pasamos por una etapa de aprobaciones del proyecto, no solamente la parte técnica, sino también la parte económica, la parte de permisos, ¿ok? Y finalmente, pues, la estrategia de la ejecución, de la construcción, como nosotros todo lo conocemos. Entonces, es una etapa donde en muchas compañías se dan diferentes procesos, procedimientos, pero básicamente lo principal que nos arroja todo este proceso inicial que hemos visto es el caso base, ¿no? Y con el caso base y con la definición, la viabilidad, tanto técnica como económica, es que podemos sustentar a nuestros directores, a nuestros presidentes, a nuestra mesa directiva, em, la viabilidad del mismo, porque definitivamente va a dar valor a la compañía en la que estemos. Y valor significa, en otras palabras, pues que tanto de ganancias vamos a tener, las operaciones cuánto van a crecer, cómo esto va a ayudarnos en el mercado, en la distribución del mercado y por ende mucho más si es que en nuestras compañías cotizamos en bolsa, mucho más cómo subirán las acciones, ¿no? Entonces, como nosotros podemos ver, es una cadena de valor que se arrastra y que si en algún momento alguna de estas definiciones o resultados pues falla, definitivamente la parte de las rentabilidades, de los beneficios, de la EBITDA de la compañía, pues varían en contra o a favor, ¿no? Entonces, esta aprobaciones que se dan de los proyectos son muy importantes y tienen que ser bien, bien justificadas. Han habido casos, ¿no? Donde muchos de estos proyectos han quedado ahí, ¿no? En esta etapa no han pasado los filtros finales, no han pasado los sustentos como deberían darse y quedaron en expedientes, ¿no? Muchos otros más, pues sí pasaron estos filtros y se da el siguiente paso, que es una vez que ya tenemos la aprobación, pues vamos ya a afinar un poco ese plan de trabajo, ese plan de ejecución del proyecto o PEP, como también lo conocemos en muchas entidades. Y el tema de permisos en el rubro minero, amigos, es ahora un tema muy complejo, ¿no? Muy complejo porque no solamente hay que ver los permisos en cuanto al inicio, sino también durante los previos a la construcción y los previos a la puesta en servicio.
o a la entrada, ¿no? Entonces, hoy en día conocemos pues entidades como SENACE, como el ANA, Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Cultura y otras muchas más, donde dependiendo de la complejidad del proyecto, de la naturaleza per se, pues necesitamos tramitar. Hoy en día, con la experiencia que se tiene y escuchando ahí algunos referentes en el tema minero, pues sacar a flote un proyecto para que pueda ejecutarse tiene un tiempo muy prolongado los permisos, ¿no? La permisología es tan amplia, ¿no? Porque nos evalúan y no hablamos de meses, ¿no? Hablamos incluso de años. Hay un proyecto de una minera muy conocida, ¿no? Que recién ha entrado, le han aprobado su modificatoria, estudio de impacto ambiental, pero ha durado cerca de año y medio, ¿no? Entonces, esto hace que también, pues, esta parte tenga que ser bien analizada, ¿no? Por el tema también de la utilización o el valor que va a dar el proyecto a los usuarios finales. Y esto es un punto o una parte que quiero que quede reflejada ahí en su memoria, el término de usuarios finales, porque lo vamos a tocar un poco más adelante, ¿ya? Y una vez que la entidad en la que estamos pues se desenvuelve y hace todos los permisos del caso, vamos a también tener en mente que mapear ya la parte de la ejecución. Y dentro de la parte de la ejecución no solamente es planificar equipos, materiales, estrategias, seguridad, hay muchas más, ¿no? Para mencionar, principio, es muy importante tener en claro que todo proceso tiene que salir a un concurso, a una licitación, a un comparativo, ¿no? Pero antes de ello, y para la licitación también existen infinidad de procedimientos dependiendo de la compañía en la que uno está desenvolviéndose y toma tiempo también, pues antes de ello tenemos que trabajar, ¿no? En los tipos de contrato. Hoy en día existen muchos tipos de contratos, unos más usados que otros, ¿no? Y también unos que se van implementando y conforme las experiencias las vamos ganando, como los contratos NET, ¿no? Como ya usar los formatos FIDIC, los colaborativos, etcétera, ¿no? Pero también atrás hay un proceso de evaluación de proveedores, de invitación, de exposición, y es un proceso que también los tenemos en cuenta. Y en el rubro minero esto tampoco es muy rápido. Hablamos de entre 2, 3, hasta 5 meses incluso. Entonces, si ustedes se dan cuenta y ni siquiera llegamos aquí a la parte propia de la construcción, hay todo un backstage, ¿no? Dando fuerza, dando impulso a cualquiera de estos tipos de proyectos en lo que nosotros estemos participando. Lógicamente, también hay que mirar el staff, el equipo que va a soportarnos durante la ejecución, durante la construcción, hasta la puesta en operación, ¿no? Dentro de ello, pues están los vendors, los consultores, los especialistas, los supervisores, inspectores, etcétera. Entonces, si lo miramos un poco desde la vista del propietario, él se enfoca básicamente mirando todos esos aspectos, ¿no? Vamos viendo un poco de ingeniería, vamos viendo un poco los procesos de poder sustentar ante una gerencia para que lo puedan validar, lo puedan aprobar. Luego de ello, si tenemos el go, si tenemos el visto bueno, tenemos que hacer una serie de organizaciones y de coordinaciones para poder obtener los permisos, que también toma un buen tiempo, y todo el proceso de la licitación para la construcción hasta llegar propiamente a las coordinaciones per se de la ejecución, ¿no? Y cuidar transversalmente el tema de la seguridad, que en minería es muy, muy importante. Asimismo, el tema de las relaciones con las comunidades también es otro tema muy importante por todas las experiencias que hemos conocido, ¿no? Mediante todos los medios. Muchas de de los partners aquí, pues han tenido varias restricciones
algunos bajones, ¿no? Algunos baches en el tema del manejo comunitario. Y detrás de ello, pues también la seguridad ya durante el proceso constructivo. Muy bien, esto es lo que el mapeo desde el punto de vista de owner, en donde, se los digo ahí por experiencias, se enfoca mucho, ¿no? Ahora vayamos al enfoque de las necesidades del proveedor. Y llámese proveedor a un consultor, a un constructor, ¿no? A un vendor, a un proveedor de equipos, a cualquiera, ¿no? Un ejecutor de algún servicio en especial, algunas pruebas. ¿Qué es lo que busca, no? Miramos la misma planta y lógicamente aquí lo principal es, pues, obtener una buena pro, ¿no? Si lo miramos ya desde el punto de vista de contratista, el contratista, pues, vive, ¿no? Y es el fondo per se de generar valor, pues, obteniendo servicios, obteniendo compras, obteniendo proyectos, ¿no? Y para eso debe participar en licitaciones. Y para ello, pues, debe tener una expertise, una experiencia que lo pueda soportar como tal, ¿no? En varios puntos. Entonces, este proveedor, pues, se presenta a algunas licitaciones, tiene que lograr eh, vender su estrategia al owner, al propietario, ¿no? Y convencerlo de que su estrategia, su plan de ejecución es el mejor y que con ellos vamos a cumplir, ¿no? Esa entrega de valor que tanto se busca el propietario para que se convierta en una especie de un socio estratégico. Pero antes de ello, pues también hay un equipo detrás que está leyendo, que está consiguiendo toda la información que se entrega en un expediente de licitación, ¿no? Si tú has estado, de repente estás en alguna contratista, sabes de todos estos procesos que implica postular, ¿no? Desde obtener pues todo el mapeo de los precios unitarios, ¿no? Del sustento, pero también validar la información técnica, ¿no? Los planos, las memorias, todo lo que te entregan, pero también algo transversal y que muchas veces no vemos es la evaluación económica, contractual, ¿no? En muchas instituciones tienen como buen procedimiento entregar un modelo de contrato a los postores, ¿no? Otras no, lo manifiestan solamente como el tipo de contrato a usar, pero en muchas otras he visto que sí entregan a detalle y puedes incluso objetar alguna cláusula previa o hacer alguna consulta al respecto si es que se puede mejorar, ¿no? En otras muchas empresas tienen la buena práctica de evaluar sus riesgos, ¿no? ¿Es conveniente participar en esta licitación? ¿Voy a tener un margen a favor? ¿O hay mucho riesgo? De repente el plazo no me conviene, no voy a poder cumplir con la entrega del equipamiento, con la entrega de los motores, de las celdas, de las estructuras metálicas. De repente hay un equipo que tengo que importar, no lo sé, ¿no? Entonces, haciendo sus balances, sus pros y sus contras, sus sumas y sus restas, muchos contratistas, muchos proveedores, pues a veces fallan en contra de participar en algún concurso, ¿no? No les conviene. Y existen también muchas otras que no realizan nada de esto y lo que quieren es ganar como sea. Entonces, para eso, para evaluar todo ese expediente de ingeniería y lograr, o ese expediente de licitación y lograr una adjudicación, pues hay que, como le mencionaba, evaluar la parte de la ingeniería, los recursos que me piden, el expertise del profesional que debe liderar este servicio, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener? ¿Qué experiencia debe tener? Igualmente se evalúa el presupuesto, es conveniente, hay rentabilidad, está muy ajustado, está tirado de los pelos, como muchas veces pasa, y de repente la contratista puede ir incluso a pérdida, ¿no? Evaluamos los plazos, como le decía, si nos es conveniente, mm, y, e incluso el tipo de contrato. Entonces, amigos, esto es lo que muchos proveedores ven, analizan, revisan antes de participar, pero también existen muchos que no hacen nada de ello, y lamentablemente, ¿no? Y luego esto nos va a pasar factura a todos, a las dos partes,
parte y contraparte, al owner y al proveedor, ¿no? Bueno, luego de ello, pues, si logramos la adjudicación, poniéndonos en los zapatos de un proveedor, nosotros hay que desarrollar si somos los consultores la ingeniería y si somos los ejecutores la construcción. Y si ganamos de repente algún contrato tipo EPC, quizás un llave en mano, todo en conjunto, ¿no? Una ingeniería, construcción, pruebas y las puestas de servicio. Sin embargo, ello requiere evaluación, ¿no? Ya estoy feliz, festejé, tengo la buena pro, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, el proveedor, pues, ahí viene un poco ya el primer reto, ¿no? Conseguir financiamiento, porque para arrancar muchas empresas de los propietarios no te entregan adelantos. La gran parte no, algunos que otros sí, ¿no? Entonces, el financiamiento es uno de los primeros retos que como proveedor tenemos que afrontar. Y si no lo sabían dentro de sus organizaciones, quizás hay un equipo atrás que está preocupado, que está buscando cómo poder salvar ello, ¿no? Tenemos de repente algunos convenios, ¿no? Algunas líneas de crédito con nuestros proveedores internos, con nuestros bancos, pero muchos otros no lo tienen, ¿no? Entonces, tenemos que mirar eso. Y también estamos al tanto, atrás, pues, de que se presenten las valorizaciones a tiempo y que no tengamos muchas observaciones, porque tenemos que cumplir un cierto avance y, lógicamente, ese desembolso de las valorizaciones en el tiempo que se haya pactado, es lo que le da vida a la empresa, ¿no? A la empresa ejecutora, consultora. Y si no tenemos un buen respaldo financiero, una buena espalda que nos soporte este tema, pues en algún momento nos vamos a hundir y vamos a tener que alzar la mano, ¿no? Entonces, para ese lado también no hay que dejar de mirar la parte de los materiales, la parte del staff, de los recursos que va a implementar. Entonces, desde este punto de vista, ya una vez que logramos una adjudicación, una buena pro, son varias preocupaciones que están detrás de ello. Mientras en paralelo, ¿no? Un equipo propietario, un cliente nos está diciendo, señores, presenten su plan de proyecto, vamos a ejecutar ya el kick-off meeting, requerimos el plan, el cronograma para tal fecha, y nos comienzan a abrumar, ¿no? Poniéndonos en los zapatos del proveedor, y nosotros estamos atrás preocupados en otras cosas, ¿no? Primero el financiamiento, el equipo, donde lo saco, de repente el equipo que yo propuse ya no lo tengo disponible, puede ser que ya haya escogido, ¿no? Otro proyecto, otro trabajo, y igualmente la dotación de los materiales, ¿no? El envío a pie de obra, etcétera. Entonces, hay preocupaciones donde si tú y yo nos ponemos como dueños, como CEOs de proveedor, pues tenemos, ¿no? Un panorama muy amplio que dar solución, pero al mismo tiempo responder a nuestro cliente. Entonces, desde ahí estamos con unos sobreesfuerzos mentales y operacionales que nos demandan bastante, ¿no? Y ya lógicamente en la entrega, durante el proceso de la ejecución, pues tenemos que preocuparnos por tener un acta de conformidad, porque si yo no tengo un acta de entrega, un acta de conformidad, un acta de completud, pues no voy a poder cerrar el servicio y voy a estar en cierta forma amarrado a mi cliente toda la vida o hasta que me den ese escape, ¿no? Y para ello, pues tengo que preocuparme en levantar observaciones, en que todo quede respecto o en conformidad a un dossier de calidad, ¿no? A unos planos ASBIL, y eso sin quitar ahí algunos inconvenientes que pueda tener, ¿no? Como de repente alta rotación de mi equipo. Y para ello, lógicamente, hay un equipo atrás que me está soportando, que me está dando auxilio, que me está dando vida, con el tema de poder cerrar mis valorizaciones, ¿no? Y de tener, pues, ampliación de todos los plazos u órdenes de cambio que se vayan aprobando en el camino. Entonces,
Muchas veces como contratista tenemos problemas en ese lado, tenemos algunos retos que solucionar por los procedimientos y que de alguna forma u otra están normados, ¿no? Y hablo de normados por buenas prácticas que se dan en todo este rubro, ¿no? En algunas otras industrias se van acoplando poco a poco e incluso van dando saltos agigantados, ¿no? En estos aspectos. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta y por ende finalmente vamos liberando nuestros recursos que se van a ir implementando o adjudicando a otros proyectos. Entonces, un poco este es el pincelado de lo que nosotros vivimos como contratista, de lo que tenemos que lidiar, de lo que tenemos que afrontar, y dentro de ello, pues todos los cambios que se dan en el camino, ¿no? Muchos de nosotros, desde el punto de vista contratista, no estamos muy preparados para ellos. No tenemos el soporte como tal, muchos no tenemos ni siquiera un procedimiento, un proceso de gestión, ¿no? De manejo, y pues ahí vienen los problemas, ¿no? Muchos otros quizás sí ya se van implementando poco a poco, algunos proveedores que tienen sedes en múltiples ciudades, incluso países donde van acogiendo ya o se van acogiendo a normativas internacionales, ¿no? Y dentro de todo esto, pues, ¿qué resultados hay, no? Vemos cómo vamos ejecutando desde ambos puntos de vista y ahora llego acá a esta etapa donde vemos ya el desarrollo, el proceso que les comentaba, ¿no? Desde la conceptualización, desde la definición, desde poder aterrizar, que eso también es un reto, el poder aterrizar el proyecto, el poder coordinar con los usuarios y ver al cliente qué es lo que quiere, ¿no? Tú y yo sabemos que de repente ni el mismo cliente sabe lo que quiere, ¿no? O lo sabe muy alto nivel, pero para eso están los proveedores, los expertos que nos pueden guiar un poco en traernos cuáles son sus mejores prácticas en base a su expertise que hayan tenido en experiencias en proyectos similares. Hemos visto un poco ya de cara a ello la ejecución o la construcción para luego pasar a una etapa de pruebas, de pre y comisionamiento, que puede durar pocos días hasta incluso algunos meses, y finalmente la entrega a la operación, ¿no? Y aquí entra bastante, ¿no? Bastante todo lo que nosotros hemos ahorita visto en la lámina anterior, ¿no? Hay una técnica que se usa mucho en la parte de evaluación de riesgos, ¿no? Para ir adelantándonos un poco, y que es la técnica pre-mortem. Esta técnica pre-mortem lo que nos dice, lo que nos sugiere es visualicemos la construcción o la ejecución de este proyecto que hemos visto en pantalla, en foto, hace unos momentos, y miremos a futuro, vamos a poderlo así, por qué falló este proyecto, ¿no? Entonces, esto se hace en unos talleres participativos con varios usuarios de varias áreas. Es un mix y en donde toda idea vale, ¿no? Entonces podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Este proyecto falló porque tuve un accidente mortal, quizás, ¿no? Válido. Este proyecto quizás falló porque eh, o no logró dar valor porque me aprobaron el permiso ambiental o el permiso de entrada en operación en, en el doble de lo que estaba proyectado, ¿no? O quizás, ¿sabes qué? La ingeniería varió totalmente y el ejecutor tuvo que implementar en el proceso una ingeniería a último momento, ¿no? Entonces, vamos soltando ideas y vamos organizando y vamos viendo un sinfín de riesgos y en base a esos riesgos, lo que nos permite este método premortem que se llama, es que vayamos atacando pues estos riesgos, vayamos viendo algunos planes de acción antes de que sucedan, ¿no? Y por eso es muy rico este taller porque participan especialistas de todas las áreas, ¿no? Vemos riesgos ambientales, económicos, financieros, legales, de seguridad, operacionales, etcétera.
Entonces, haciendo ya un barrido de todo esto y vemos el, este, este ciclo de vida, por así decirlo, que mapeado en una forma muy resumida, desde la conceptualización, desde la definición del proyecto hasta la entrega en operación, voy a ir comentándoles algunas cosas que pasaron, ¿ya? Y ya como un riesgo ya implementado, es decir, ya no fue un riesgo, ahora es un problema, y cómo vamos a ir pasando de todo ello. Por ejemplo, en la parte de la conceptualización, tuvimos ahí un tema de revisiones de ingeniería, ¿no? Para ponerles ya el caso práctico en este proyecto que les traigo como ejemplo, pues hicimos muchos estudios, se hizo un proyecto de una ingeniería de factibilidad, pasamos por la factibilidad, pasamos por la ingeniería básica, una segunda ingeniería básica, una ingeniería de detalle y una actualización de ingeniería de detalle. Y eso tomó aproximadamente año, 3 meses, ¿no? Fíjense el tiempo. Entonces, ¿qué pasó aquí, no? Durante estas revisiones de ingeniería, imagínense, no participaron todos los usuarios finales, y me refiero a usuarios finales, aquellos que van a operar tu proyecto, aquellos que van a ponerlo en operación y que van a estar en el día a día, en el mantenimiento, ¿no? Y muchos de ellos no participaron y no fueron identificados en su momento, y por ende, pues, al momento de definir y de tener toda una ingeniería de detalle desarrollada, pues pusieron bastantes observaciones, objeciones, ¿no? Plantearon optimizaciones, pero no se hizo esto a tiempo, no se hizo en el momento adecuado. Entonces, la parte de las revisiones de ingeniería, incluso algunos sí participaron, pero muy pocos se empoderaron y por ende no participaban en las revisiones. Entonces, ¿a qué acotación quiero llegar? Que se aprobó una ingeniería de más de un año, 3 meses, con muchas observaciones en el camino, con muchos cambios, y que esto impacta, lógicamente, el proceso de la licitación, porque a un postor, ¿no? De construcción, yo le voy a estar cambiando la ingeniería. Y por ende, eso también me afecta como owner en mi presupuesto, me afecta en mi plazo, porque no tengo muy definido, muy claro algunos aspectos, no todos, pero algunos aspectos de mi ingeniería, ¿no? Entonces, esto es un punto clave, ¿no? Que debemos atacar. ¿Cuál es la lección que ahí rescato, ¿no? De ahí lo que rescato es que debemos, eh, en todo momento, involucrar a estos usuarios finales. Y saben que el tema de los usuarios finales es un punto o un bastión importante que nos pinta en la 7ª edición el PMBOK y que se ve reflejada en esta lección aprendida, ¿no? En estos sucesos que pasan. No se tuvo presente mucho, o no se supo involucrar, en otras palabras, a estos usuarios finales, ¿no? Entonces ahí viene un poco la estrategia que debemos tener todas las áreas involucradas aquí con el fin de poder coordinar, ¿no? Mucho más si lo desarrollamos en una etapa crítica como el trabajo remoto, donde esto hace así como ahorita tú y yo estamos conectados mediante un Zoom, igualito estar conectados revisando ingeniería, ¿no? Donde al inicio, si tú te acuerdas, cuando inició esta etapa de pandemia, no todos estábamos muy acostumbrados, que digamos, a trabajar en línea, menos a tener reuniones a cada rato y revisar documentos en línea tampoco, ¿no? Entonces, nos costó y lógicamente tuvo sus frutos, ¿no? Entonces, en algunos aspectos de aquí, en la parte, hay que mejorar. Punto muy importante, estrategia al interno en en el tema de manejo de los interesados, un área de conocimiento que en algún momento nos pintó el PMI a través del PMBOK. Igualmente, la parte del presupuesto,
varió constantemente por estas revisiones de ingeniería, ¿no? Que se tuvo en su momento y que fue amplio. Entonces, durante todo este año y meses, un presupuesto subió, bajó, se hicieron optimizaciones, al final se pidieron ampliaciones. No se tuvo muy en cuenta el tema social, por ejemplo, que en un proyecto minero es súper importante y que a veces no lo queremos visualizar como tal. Tampoco se conceptualizó mucho o no se dio mucha importancia a algunos riesgos no identificados tempranos. Entonces, ¿qué pasó? Pues no tener una revisión adecuada hizo que, conforme yo les comenté en una de las láminas iniciales, tuvimos que salir a pedir aprobaciones del proyecto en 2 y hasta 3 oportunidades. ¿Aprobaciones por qué? Porque yo comencé a pedir una aprobación del proyecto con un presupuesto A y luego me di cuenta que no, que necesitaba B. Pero luego tuve que lanzarme a un presupuesto de un nivel C, ¿no? Mucho mayor. Entonces esto pues hace que hagamos un mea culpa, que identifiquemos en qué fallamos, qué varió y lógicamente el plazo también impactado y por ende mi usuario final que tenía unas expectativas de operar esta planta en un plazo determinado, ¿no? Entonces, miren todo ello desde el inicio de la conceptualización, ¿no? Entonces, una lección que sacamos aquí es muy importante y muy básico el tema de la ingeniería y que tiene que tener claro, muy anclado, bien claro el tema del presupuesto y el tema del plazo, ¿no? Un punto aquí importante y que lo transmito a ustedes es que muchas veces nosotros gestionamos una ingeniería, incluso vamos a ponerle a nivel de ingeniería de detalle, donde tenemos pues que tener incluso algunas cotizaciones a firme o budgetary, pero no llegamos a ese nivel, ¿no? Pues no, solamente lo que hicimos fue confiar en un proveedor que me dio un presupuesto y creerle ciegamente, no revisarlo a fondo, no objetarlo, no contrastarlo, yo diría que es la mejor palabra, con la situación de mi proyecto, con la situación de mi localidad donde se va a desarrollar el proyecto, con los aspectos de mi vida real de proyecto, ¿no? Quizás fueron parámetros utilizados en otros lados, con otras expectativas, con otras realidades muy diferentes a la mía. Al momento que también hicimos nosotros, ¿no? La revisión en una licitación, pues todos los postores están muy por encima del presupuesto base que nosotros teníamos como propietarios, ¿no? Entonces, imagínense tener estos conflictos al interno y tener que salir a dar al frente a pedir autorizaciones y ver en qué fallamos, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante. Yo sugeriría en este aspecto que siempre que vayamos a un nivel de ingeniería de detalle, revisemos bien el presupuesto del proyecto. Y cuando digo yo revisar bien es que nos dediquemos a detalle, no es darle una ojeada y listo, ¿no? O coger algunos ítems al azar y ahí cerrar, no. Tenemos que adecuarnos a nuestra realidad, a la realidad donde tú estás ahorita ejecutando tu proyecto y a la realidad donde yo estoy. Si los precios se acomodan, si están acordes a ese mercado que tú y yo manejamos, ¿no? Eh, si se manejan este tipo de precios unitarios dentro de las contratistas que yo, con las que yo normalmente trabajo, no, ¿no? Eso se debe prestar mucha atención. Entonces ahí rescato que en adelante, ¿no? Todo mi equipo tiene que también darse un tiempo porque este es uno de los entregables más importantes que tiene una ingeniería. También, aparte del listado de equipos, aparte de las memorias de cálculo, aparte de los planos que siempre nos piden, el presupuesto es fundamental. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la permisología, ¿no? Los permisos que hablamos hace un momento en la lámina inicial
También lo pasamos un poco por alto, no sabíamos mucho el impacto, ¿no? Y los procedimientos que quizás hoy en día manejan eh, los, las diversas entidades, ¿no? Un Ministerio de Energía y Minas, un SENACE, un ANA, un Ministerio de Cultura, un CERFOR, etcétera, ¿no? Entonces, si no tenemos soporte en ese lado, estuviéramos muy críticos. Aún así, teniendo soporte en nuestro caso, pues no se tomó muy en cuenta el tipo de permiso que podría aplicar, y si entramos a permisología es un tema contra amplio y muy especializado, ¿no? Y hablamos de todos los tipos de instrumentos de gestión ambiental, instrumentos de gestión operacional y cada uno con sus requisitos. Entonces, eso hizo que perdamos un tiempo que no lo teníamos mapeado ni siquiera en nuestra ruta crítica del proyecto, un buen tiempo en hacer levantamiento de observaciones, ¿no? Comparativos. Por ejemplo, aquí les muestro un caso, ¿no? Hoy en día sabemos que para lanzar un proyecto y tener un permiso ambiental, el evaluador me pide una ingeniería de factibilidad. Pero cuando ya lo quiero lanzar para construir, quiero pedir un permiso para construcción, ya tengo que llegar a un nivel de ingeniería de detalle. Eso es lo que me piden las autoridades. Sin embargo, al momento de las revisiones, siempre las dos entidades se unen. Y nosotros, y tú y yo sabemos que el paso o el desarrollo o la evolución de un proyecto en ingeniería de factibilidad a ingeniería de detalle hay cambios que pueden ser incluso muy significativos, ¿no? Entonces, resultó pues que cuando hicimos la evaluación para construcción con una ingeniería de detalle, tuvimos o se nos objetó muchas cosas que había en ingeniería de detalle y en una factibilidad. A pesar de que sabemos que son diferentes y que hay evolución, a veces las autoridades no lo comprenden como tal. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el impacto que tuvimos en ese sentido? Pues definitivamente hacer un comparativo entre ambos, solicitar el permiso solamente de los equipos que habíamos manifestado en el estudio de factibilidad, y de los otros vemos posteriormente cómo lo vamos a subsanar, ¿no? Igualmente, si no manejamos bien las coordenadas, algo que pasó en nuestro proyecto, no va, nosotros sabemos que en plano podemos poner coordenadas excelente con estudios que hayamos hecho, con revisiones, pero cuando vamos a la construcción, quizás por el tipo de terreno, es necesario movernos un poco, ¿no? Y ese proceso de movernos hace que cambien estas coordenadas del proyecto, estos vértices. Y eso también es un tema de amplia discusión con las autoridades, que nos tomó muy buen tiempo, ¿no? Entonces, lección aprendida aquí. Nosotros primero, en el aspecto, ya lo tenemos claro en el tema minero, al menos, para evitarnos todos estos inconvenientes en futuros proyectos de este nivel de magnitud, es ideal irnos con una ingeniería de detalle y no con una ingeniería básica en el permiso ambiental, con tal de no tener muchas restricciones, variaciones quizás mínimas, pero ya no fuertes como hemos tenido nosotros, en la validación para la construcción, ¿no? En los permisos operacionales. Y ese es un aspecto, y el otro, pues siempre ver el tema de cómo nuestros proyectos, me pongo en el lado del owner, cómo los proyectos interaccionan entre sí, ¿no? Y poder, pues, manifestar dentro del expediente coordenadas correctas, equipos que sean factibles y también dentro de las dimensiones válidas. Otro aspecto, ya pasándonos un poco, ha sido haciendo un resumen de la parte de la conceptualización, me voy un poco a la parte de la construcción, ¿no? Y ya una vez que me liberé de estas restricciones que me van quitando plazo dentro de mi cronograma, ya me pongo los zapatos de constructor, de supervisor, de inspector, y veo pues que, oh sorpresa, ¿no? El manejo del tema social no fue muy bueno.
Ustedes saben que el tema social, a pesar de que es muy impactante en la viabilidad de los proyectos, muchos de nosotros no queremos prestarle la atención debida, ¿no? Queremos saltearlos, queremos obviarlos, mientras menos coordinemos mejor, ¿no? Sin embargo, a la larga, eso hace que se forme un bache en el camino en el que podamos tropezar y caernos incluso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este tipo de proyecto? Imagínense, ¿no? Esta lámina que hemos estado viendo y que en la compañía en la que estamos trabajando, pues tiene comunidades, ¿no? Tiene áreas sociales, tiene comunidades locales con las que normalmente se les conoce como área de influencia directa, donde normalmente tienen algunos convenios, ¿no? Con el owner, con el propietario. ¿Convenios como qué? Por ejemplo, de alquiler de equipos, alquiler de maquinaria pesada, alquiler de camionetas, alimentación, hospedaje, mano de obra no calificada, etcétera, ¿no? Entonces, siempre cuando se dan estos trabajos de ejecución, estos servicios de preferencia los tienen las empresas comunales. Sin embargo, en este proyecto no se tuvo en cuenta, o no se quiso, mejor dicho, no se quiso tomar en cuenta ahí. ¿Qué es lo que pasó? Pues que obviamos o tratamos de obviar que alguna empresa local ingrese porque pues muchos factores hay, ¿no? Dentro de ello y que son oportunidades de mejora. Por ejemplo, la eficiencia, ¿no? El manejo de sus recursos, el tema el tema económico, el expertise propiamente dicho, etcétera, ¿no? Entonces, para evitarnos retrasos, reprocesos, reclamos incluso de comunidades, quisimos obviar eso y en el momento ya de ejecutar, de que las comunidades vean el ingreso de contratistas externos al área donde están ellos, pues hizo que concluyeran en incluso paralizaciones, ¿no? Bloqueos de vías, paralizaciones de trabajo, reclamos, y eso también afecta al proyecto. Lógicamente, dependiendo de la habilidad que tengas para negociar, ¿no? Va a hacer que este proyecto se destrabe lo más pronto posible o más bien se alargue. Entonces, con la ayuda del área social, nosotros pudimos salir de esto, pero mucho más del plazo estimado, ¿no? Las negociaciones también fueron un poco ácidas, pero al finalmente se logró. Al final, en la ejecución, como sabemos, no siempre son los rendimientos los mejores, y esto incluso hace que tengamos que pagar más a un contratista que hemos contratado de fuera, y que tengamos que decirle, ¿sabes qué? Te vamos a retirar el alcance porque esta parte le corresponde a contratistas comunales, ¿no? Entonces, el impacto que al final lo asume el propietario, al final ese es el impacto que asume porque yo como contratista tampoco me tengo que ver afectado, ¿no? Eso yo diría, eso lo tuviste que ver en su momento. Pero bueno, son aspectos que te invito a que no descuides, ¿no? Que no trates de obviarlo, porque al final, como te digo, nos va a pasar factura, ¿no? En algún momento, quiero o no, el proyecto es visible y todos saben de lo que vamos a ejecutar. Un tema ya pasando a la parte de la ejecución, tenemos varios proveedores, puedo decir ahí un proveedor un constructor de obras civiles que es de la comunidad, puedo tener un especialista en montaje electromecánico de todas esas estructuras, equipos que hemos visto en la foto, puedo tener otra empresa que también de la comunidad que haga todo el movimiento de tierras, y puedo traer también un experto de fuera, pero que no funciona muy bien porque tuvo quizás algunas deficiencias financieras de la que hablamos en la lámina pasada. Entonces, ¿eso qué hace? Que no manejemos o siempre esté descuidándose o alterándose un plan línea base que tú y yo manejamos, ¿no?
Ya sea por razones del proveedor o ya sea por razones del propietario, siempre hay variaciones de la línea base. Pero mientras mejor se tenga controlado, ideal. ¿Qué pasó aquí en este lado? Y aquí me remito a la parte contractual, ¿no? A la parte de la licitación incluso, ¿no? Que no pusimos hitos de cumplimiento en un cronograma desde los términos de referencia, desde las bases de licitación. Eso que al parecer es algo simple, que podemos dejarlo de lado, que podemos decir no es muy importante, se convierte en algo recontra importante en el momento que perdemos el control del proyecto, en el control del plazo, por estas variaciones que afectan, ¿no? El no tener cumplimiento de los hitos, ya sea de ingeniería, de entrega de equipos, de liberación de terreno, de entrega de la parte de equipo principales, de procura de instrumentos, etcétera, y que afecten la ruta crítica de nuestro cronograma, lógicamente, pues hace que estemos de manos atadas, ¿no? No tener un control de ello significa que tampoco podemos exigirlo, porque si yo lo exijo y no está mapeado ni en el contrato, ni en las bases de licitación, pues no pierdo piso en ese sentido, en el lado de la negociación. Entonces, esto también nos enseña un poco, ¿no? Señores, no dejemos la parte contractual o más atrás, la parte de la licitación, como si no fueran de nosotros, ¿ya? En lo particular, yo antes pensaba así, ¿no? La parte de la licitación no me compete, yo soy de la parte de la conceptualización o de la parte de la ejecución, y la parte de la licitación lo ve el área contractual, ¿no? Error, porque si yo voy a supervisar, yo tengo que leer muy bien el contrato de la empresa a la que yo voy a supervisar. Pero si yo no tengo esas herramientas, yo no sé lo que estoy supervisando, yo no sé el alcance de mi proveedor y le estoy preguntando cuál es tu alcance, señores, ¿en dónde estamos? ¿No? Si yo no sé dónde puedo, ¿no? Afianzar, dónde puedo mejorar, dónde puedo optimizar, no puedo avanzar, definitivamente no puedo dar un soporte a ese plan de ejecución. Muy bien, algo también importante que les comentaba, el tema de la evaluación de los postores, ¿no? Ese es un caso que también les traigo aquí a colación. Si tú eres postor, escúchame, muy importante. Muchas veces como propietarios no evaluamos muy bien, ¿ya? El postor estará feliz, pero al final el impacto es para los dos, para el postor, que ya es un proveedor, ¿no? Un constructor, y también para el propietario. ¿Por qué? Porque si no tenemos un control, por ejemplo, financiero, no hacemos una evaluación financiera, y si ese postor no tiene un buen respaldo, en el camino va a alzar la mano pidiendo auxilio, porque no puede pagar a su personal, porque no puede pagar a sus proveedores, porque no puede colocarle una orden de compra porque le piden adelanto, ¿no? Incluso si me voy a la parte de, por ejemplo, de seguridad, si no analizo bien ese backup que tiene de expertise en otras áreas o en otras empresas, en otros proyectos, no voy a saber con quién estoy trabajando, ¿no? Quizás piense en que sea mi socio estratégico, que trabajemos juntos, pero en el camino es donde me doy cuenta de que no me funciona, ¿no? Y eso es un error. Entonces, una lección que traigo aquí es nosotros involucrarnos desde el inicio. Y desde el inicio no es solamente la parte técnica, que quizás tú y yo estamos empoderados, metidos, sino también la parte de gestión, la parte que da el soporte. Oye, ¿qué empresas son las que me pueden dar a flote todo este plan de trabajo? Tengo empresas en el mercado, quizás algunas empresas locales brindan este soporte, este servicio, confío en ellas, son muy buenas, puede ser que sí y puede ser que no. Entonces, el ver también cómo doy un soporte para el control a futuro, por ejemplo, en el tema de los cronogramas, en el tema también de estar seguro que esta empresa me va a dar el servicio como se había planteado, es un factor importante, ¿no?
Si no lo tenemos en claro, si no lo tenemos en mente, si lo pasamos desapercibido, te aseguro que más adelante vamos a sufrir esas consecuencias. Y lógicamente lo sufre el proyecto. ¿Y quién es el proyecto? Las dos partes. Otro punto que les comentaba aquí en la parte de la ejecución es el tipo de contrato, ¿no? Tú y yo sabemos que quizás existen los clásicos como el suma alzada, tiempo y materiales, precios unitarios, ¿no? Administración controlada, pero también existen otros más, ¿no? Un llave en mano, un EPC, un EPCM, ¿no? Los colaborativos, los NEC, bajo incluso parámetros FIDI, etcétera. Pero no lo sabemos aplicar bien, ¿no? Entonces, el tema de no ver bien estas cláusulas, de no ver bien las condiciones de trabajo, las responsabilidades, los derechos y los deberes de ambas partes, que eso es al final en lo que confluye un contrato, una relación entre ambas partes, pues hace que en el camino tengamos dificultades para seguir avanzando. ¿En qué sentido? Dificultades en decir esto no forma parte de repente es un adicional y yo puedo decir esto no forma parte de este tipo de contrato, quiero que el adicional salga mediante otra modalidad, ¿no? O a veces por desconocimiento queremos en el camino cambiar el tipo de modalidad contractual. Esos son factores que también nos enseñan a nosotros, señores, antes de irnos a una licitación, miremos bien cuál es la mejor estrategia que le conviene no a ti ni a mí, sino al proyecto con el que salga adelante. No cualquier tipo de modalidad contractual le sirve a todos los proyectos. Ojo, y eso se ve un poco en la parte del manejo de las adquisiciones. Y bueno, vayamos un poco al tema de pruebas, también la coordinación con las diferentes áreas, que en nuestro caso no la tuvimos. ¿Y qué resultado me da de ello? Pues definitivamente el resultado es que yo tenga que tener o estar levantando observaciones, lo que me comentaba, de mi usuario final, un responsable, el área de mantenimiento, que nos venga a decir, ¿sabes qué, Omar? No has considerado este instrumento, no has considerado el enlace a este SCADA con este protocolo de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, estas faltas de coordinaciones hacen que, como siempre, veamos, no estamos muy comprometidos con este usuario final, con el que siempre nos pide ahora el PMOK, ¿no? La asistencia de vendors, muy importante. A veces queremos, por temas económicos o presupuestales, obviarlos, cosa que deberíamos siempre mapearlos para tener la certeza de que el equipo va a operar. Y finalmente, la parte de los requerimientos, ¿no? De este usuario final que te comento, que muchas veces lo dejamos desapercibido. Mira, todas estas áreas, ¿cómo confluyen finalmente? Porque a lo largo de todo ello se debe estar haciéndose esta evaluación de riesgos y como un ejemplo te mostré el caso de Premortem, ¿no? Al final, quiero recordarte lo siguiente. Este programa de gestión de proyectos en general nos habla bastante y nos hace recordar mucho las áreas de conocimiento que nos pinta el PMBOK en su sexta edición. Que quizás tú la conoces, yo la conozco, quizás la implementamos, quizás no, pero ahora te comento que ahora este modelo de gestión mediante áreas de conocimiento, que en cierta medida los he mapeado dentro de esta explicación que te he dado. Hemos hablado un poco de costos, de presupuestos, el tema de riesgos, de la logística, de los interesados mirando ahí a los usuarios finales, del alcance con la conceptualización del tiempo, con el cronograma, ¿no? De las compras, como la parte de los tipos de contrato, etcétera. Todo esto que antes tú y yo lo conocíamos a gran detalle, a gran expertise, ahora el PMOK nos dice, ¿sabes qué, Omar? ¿Sabes qué, compañero? Representa uno de los muchos modelos de gestión que existen ahora en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice ahora? Si te sirve este modelo de gestión, excelente, sigue usándolo, implementándolo, mejorando. Pero si crees que por ahí tu empresa sale de este enfoque un poco predictivo y
y se van marcando al enfoque ágil, ¿no? Entonces ya te invita incluso a mirar algunas otras metodologías, ¿no? Y dentro de ellos está, pues, dentro de la metodología ágil está el Kanban, ¿no? El 3WLA, el LucaGet y muchas otras más, ¿no? Ahora ya en el PMBOK séptima edición se habla mucho de dominios, de dominio de desempeño, que en cierta forma están correlacionados a lo que te explicaba anteriormente. Primer punto que vamos a tocar va a ser cómo tenemos esta relación con los interesados. Interesados en la séptima edición, el PMBOK, se hace mucha referencia a aquel usuario final que tú y yo muchas veces omitimos. Vamos a hablar también del manejo del equipo, ¿no? De ese expertise, de ese staff, de ese club de gestión de proyectos que nos va a soportar. Vamos a hablar del ciclo de vida, algo similar a lo que te he mostrado, cómo lo vemos desde las diversas industrias. Un tema básico, el planeamiento, el manejo de las líneas base, que incluso está muy relacionado a las áreas de conocimiento que estamos viendo, a la ejecución propiamente. No decimos construcción, sino ejecución, porque cuando hablamos de proyectos en general vamos a ver de repente algunos tipos que no solamente son del área electromecánica, ¿no? También vamos a ver el tema de la entrega de valor, lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente, para qué ejecutas un proyecto? No lo ejecutas porque sí, ¿no? Siempre hay un valor que le entrega a la compañía. Las mediciones, que normalmente lo vemos en el área de conocimiento como valor ganado, ¿no? El control del cronograma, el presupuesto, las proyecciones, los forecasts de los que siempre hablamos se ven aquí. Y el manejo que tú y yo debemos tener claro con los riesgos, con la incertidumbre. La incertidumbre es algo constante, ¿no? Que se da. Nosotros podemos hacer una muy buena planificación, pero no sabemos si al final se va a ejecutar, ¿no? Lo que sí sabemos es que ni un proyecto, ni uno, se ha cumplido al 100% tal cual lo programado. Sin embargo, eso no quiere decir que el proyecto haya fallado, ¿no? Si tú lo has sabido gestionar bien, has sabido monitorear los cambios, gestionar los cambios, en su momento el proyecto puede ser finalizado con éxito. ¿Cuándo se considera un fracaso? Cuando el proyecto no lo supiste gestionar bien desde un principio, ¿no? Cuando no manejaste todos los cambios y mucho más, pues, cuando te rindes en el proceso. Entonces, el manejo de la incertidumbre y mucho más si tú eres el líder de proyecto, yo no lo sé, de repente eres el residente, el gerente, el administrador, el líder de tu equipo, ¿no? Vas a tener que estar siempre dando la cara con la incertidumbre. Y eso es parte del negocio del project management, ¿no? Entonces, esto es lo que nos invita ahora, la séptima edición, que vamos a ver en este curso, en este programa, que es Apertura, y que como tú puedes entender o visualizar, está muy correlacionado a lo que ya sabemos, ¿no? En algo de la sexta edición. ¿Qué quiero decirte ahora? Que la sexta y la séptima conversan, están muy amarradas entre sí, pero existen muchas metodologías más en el camino. Y que algunas las vamos a ver con algunos ejemplos cuando vayamos desarrollando. Y eso cómo se enlaza con la parte de lecciones aprendidas, con el manejo de la incertidumbre, con el manejo de los interesados, con el tema del planeamiento, ¿no? Con el tema del ciclo de vida que se da desde la conceptualización hasta la entrega y la ejecución. Entonces, vamos a ver cómo es que se relacionan nuestros proyectos de la vida real con estas metodologías que ahora nos brinda el PMBI y que nos sugiere ya poco a poco ir aplicando, porque lo más importante es la aplicación. Y con ello, pues, no está de más que tengamos un fuerte soporte en toda la trazabilidad y la integración de la información, con un equipo muy importante que podamos, o muy fuerte, que nos pueda dar pues estas mediciones. Y hoy en día tú y yo sabemos que en el mercado pues abundan, ¿no? Si hablamos de software, pues existe un sinfín, y ahora se habla del Power BI, de la inteligencia artificial, y de lo que poco a poco todas estas herramientas tecnológicas pueden hacer por nuestros proyectos.
Muy bien, dicho esto, yo quiero darles las gracias por darse un tiempo para escuchar esta información y transmitirles también algunas lecciones que dentro de mi equipo y yo estamos recapitulando, y lo más importante de todo es que esto tiene que tener un plan de trabajo para su implementación, y eso es lo que los invita también el PMOK dentro de estos nuestros lineamientos. Muchas gracias. No sé si Muchas tienen ahí gracias, alguna ingeniero. consulta. Sí, vamos Doy a entrar paso. a la serie de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, les agradecía que pueden consultar al ingeniero Claro. Omar. Buenas noches. Buenas noches, Franklin. ¿Qué ¿Qué tal? Te tal? Buenas Buenas noches, escuchamos. noches. buenas noches, ingeniero. Muy interesante la exposición. Mi pregunta es, tengo dos, ¿no? ¿Cuánto costó ese estudio de ingeniería? Un aproximado. ¿Y a cuántos años es el retorno de la inversión que tienen proyectado, ¿no? Mira, te doy una referencia. Esta ingeniería, desde su factibilidad, prefactibilidad, factibilidad básica y detalle, sumó cerca del $1.000.000, para que tengas un número de lo amplio que tenía en todas las especialidades. El retorno se da aproximadamente dentro de los 2 primeros años. Y esto se ve, esta parte que te comento, se ve o se tiene que visualizar siempre desde la parte que uno va o antes de la previa cuando uno va a pedir autorización, ¿no? Ahí nosotros normalmente en PMI sabemos que tenemos que realizar un caso de negocio y es lo ideal. Muchas veces no lo realizamos o no sabemos cómo ejecutarlo, pero es uno de los puntos importantes que se menciona y dentro de unos criterios adicionales, dentro de la parte inicial o conceptual que se da dentro del inicio de todo tipo de proyecto. ¿Sí? ¿Tenemos ¿Alguna? alguna otra consulta? Ujú. Muchas gracias, Franklin, por su participación. Gracias, Franklin. Bueno, si no tenemos otra consulta, cerraremos con esto. Quiero agradecer a todos por haberse sumado a esta masterclass y también resaltar que esta sesión constituye una parte fundamental de nuestro programa de especialización en gestión de proyectos bajo el enfoque de PMI. Muchas gracias, ingeniero Omar. Muchas gracias a Gracias todos a por su todos asistencia. ustedes. Que Muy buenas tengan una buena noches. noche. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.